Bueno, hemos estado hablando de lo que son los cables, de lo que aguantan, etcétera. Pero yo siempre voy a empezar por el principio para que todo el mundo me entienda, ¿de acuerdo? Decíamos que los circuitos hidráulicos y los circuitos eléctricos son parecidos. Por ejemplo, un circuito hidráulico que tengo aquí, que tengo un tubito, en este tubito tengo una llave de paso, aquí tengo una bomba y aquí tengo el retorno. Y aquí hemos dicho que llevábamos el circuito hasta un motor hidráulico, que ya explicaremos cómo funciona, donde viene el aceite a presión, menea un eje que hay por aquí, que sale por aquí, y este eje, por ejemplo, puede mover la rueda de una máquina. Aquí dibujamos la rueda, esta sería la rueda de una máquina, que la menea este eje. Bueno, esto es... Y que aquí teníamos una presión de 5 kilos por centímetro cuadrado, que es una presión relativamente baja para un circuito hidráulico, y el retorno se produce por aquí abajo, que es a presión cero. Esto es un circuito hidráulico. Igual es un circuito eléctrico. En el circuito hidráulico hay aceite, en el circuito eléctrico hay electrones que están dentro del cobre. Aquí tenemos un cable de cobre, aquí tenemos un alternador, he contado lo del alternador de coche. Aquí tenemos esto, bueno, he puesto la flecha, este es el alternador. Y aquí tenemos una llave de paso, un interruptor, y aquí tenemos un motor eléctrico. Con su eje y el circuito de abajo. He dicho que aquí hay siempre fuerza, siempre hay presión, porque la bomba genera presión. Aquí siempre hay fuerza, en este caso se llama fuerza electromotriz, porque es la que ayuda a moverse a los electrones. Conceptualmente es exactamente igual, pero si la llave está abierta en este caso, no hay corriente. Bueno, a la corriente también se le llama intensidad. Y aquí tampoco hay flujo, tampoco hay corriente de aceite, luego no pasan, no corriente, aquí tampoco no corriente, ¿de acuerdo? Para que haya corriente hay que abrir la válvula, entonces el motor empezará a girar, hay que cerrar el interruptor, entonces el motor eléctrico empezará a girar. El hidráulico girará y el eléctrico girará. Entonces podremos medir la corriente que pasa. Vamos a hacer un invento para medir la corriente. Imaginaros que tenemos un segundo, please, que se está acabando la batería y se me va a cortar el vídeo. Bueno, ya podemos continuar, que tenemos batería. Bien, batería del móvil, porque estoy grabando con el móvil. Vamos a ver, lo que hemos hecho es la similitud entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico, y hemos hablado que en los dos hay fuerza, obviamente cuando está la bomba funcionando y cuando está el alternador funcionando, pero no hay corriente o intensidad, que es lo mismo, se llama de la misma manera, si no está el circuito cerrado para que pueda pasar la electricidad, o si no está la llave abierta para que pueda pasar el aceite. Y lo que queremos es medir cuánto aceite está pasando, cuánto es esa corriente. Sabemos que hay corriente, pero ¿cuánto es? Bueno, vamos a hacer un método rápido para medir. Imaginaros que yo tengo aquí el circuito que hemos dicho, con la bomba, el aceite, vuelvo otra vez a una cubeta de aceite, una cubeta amplia de aceite, que está dividida en dos zonas. Aquí hay una cubeta y aquí hay otra cubeta.
esta cubeta está llena a rebosar, es más alta, está llena a rebosar, y esta está vacía. Y esta está vacía. Entonces, ahora lo que hacemos es, ponemos la llave hidráulica, ponemos el motor hidráulico con su eje que sale para atrás, abrimos la llave y todo el aceite que venga se nos va a caer aquí y va a empezar a llenar esto. Entonces, bueno, cogemos el reloj y cuando pase por cero, o sea, ponemos el cronómetro, le dimos abro, empieza a circular el aceite y al de 1 minuto lo voy a parar. Entonces empieza a moverse el motor, empieza a circular el aceite, aquí empieza a disminuir el aceite que hay, que está llena, pam, 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 va disminuyendo y llega el minuto y paro. Entonces en el momento que ha parado, por así decirlo, vamos a hacer otra vez el mismo dibujo. Tenemos aquí la llave, tenemos el motor hidráulico, tenemos la cubeta esta, la segunda cubeta que se ha llenado hasta aquí. Y tenemos la primera cubeta que se ha vaciado hasta aquí. Al principio estaba llena hasta aquí, pero ahora se ha quedado hasta aquí. Obviamente el aceite que falta aquí, esto es importante, el aceite que falta aquí es el que está aquí. Es de sentido común. Luego hablaremos de esa circunstancia, pero es así, el aceite que falta está ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer? Medir este aceite, tenemos un medidor con una regla, y aquí imaginaros que nos ha consumido 10 litros, o sea, han pasado 10 litros. Y hemos tenido un minuto para que pasen. O bueno, vamos a decir que han pasado 60 litros, es mejor para que los números nos salgan mejor. Han pasado 60 litros por minuto. Bueno, como un minuto tiene 60 segundos, han pasado 60 litros en 60 segundos. O sea, este y este se va, o sea, 60 entre 60 es a 1. Ha pasado 1 litro por segundo. Esta es la corriente de aceite en el caso del tubo del sistema hidráulico. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el sistema eléctrico. Aquí teníamos el alternador, el cable, este cable venía para acá, aquí tenía el interruptor, aquí tenía un motor y aquí de momento ponemos una batería descargada, una pila de estas descargada y le hacemos llegar este cable y este de aquí. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que los electrones, hasta aquí hay fuerza, pero cuando cierra esta empieza la corriente y empiezan a pasar los electrones mueven el motor. Bueno, he dibujado el motor distinto, ya sabéis cómo es el motor, no le vuelvo a dibujar aquí, me equivoco con algo, es un motor, este motor está girando, está consumiendo la energía, la fuerza de los electrones, los electrones caen a la batería que tiene carga cero y se van posicionando aquí. Bien, nosotros tenemos un sistema que pasado 1 minuto, ponemos un cronómetro, empieza aquí y al de 1 minuto, ¡pum!, paramos. Y contamos aquí y aquí tenemos 600.000 electrones que han pasado. ¿En cuánto? En 1 minuto. Luego, ¿cuántos electrones han pasado? Pues bueno, como esto de millones, 60 millones, no, perdón, no es estos 60 millones de electrones en 1 minuto, lo que vamos a poner, en vez de poner millones, esto, 1 millón de electrones, se denomina un amperio. O sea, cuando digo 1 millón en electricidad, digo 1 amperio. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, tengo 60 amperios o millones de electrones en 1 minuto. Vale, pero 1 minuto, ¿cuánto eran? 1 minuto eran 60 segundos. Luego tengo 60 amperios en 60 segundos. 60 amperios en 60 segundos quiere decir que han pasado 6 amperios por segundo. Bien, esto que es
un poquito complicado, lo voy a repetir y lo tenéis que hacer un esfuerzo en grabar. Decía que en un circuito hidráulico tenemos una bomba, tenemos el motor hidráulico y que pongo el cronómetro y entonces los litros que hay aquí van disminuyendo, se les va dando presión por la bomba, mueven el motor y acaban aquí. Y habíamos dicho que lo que faltaba aquí estaba aquí. Solo tenemos que mirar los litros que hay aquí, que hemos dicho que son 60 litros, en un minuto, que toca a 1 litro por segundo. ¿De acuerdo? Aquí lo que hacemos es exactamente lo mismo. Cuidado, los números no son importantes, simplemente entenderlos despacio, que os cueste un poco y nada más. Aquí tenemos una fuerza que empuja a estos electrones y esa fuerza hace que cuando yo cierre, estos electrones empiecen a pasar y para poder medirlos ponemos un acumulador de electrones que es una batería y aquí se van a quedar los electrones que han pasado por aquí. Con lo cual, por un sistema electrónico, yo los cuento y me da que hay 60 millones de electrones que han pasado durante ese minuto. Pero digo, 1 millón de electrones, como es un coñazo decir 60 millones, pues voy a decir una palabra que equivale a millón, que es amperio. 1 amperio es 1 millón de electrones, con lo cual 60 amperios en 1 minuto. 60 amperios en 1 minuto. Entonces sería 60 amperios en 60 segundos. Mirad, aquí me he equivocado. Es que los números siempre 60 amperios en 60 segundos quiere decir que en 1 minuto pasa, perdón, quiere decir que en 1 segundo pasa 1 amperio. Entonces aquí no es 6 amperios, sino 1 amperio por segundo. Eso es la forma de medir la corriente. El voltaje ya lo sabemos, 5 kilogramos por centímetro cuadrado. La fuerza electromotriz de aquí, que era el alternador de un coche, ya la sabemos, 12 voltios. 12 voltios. Pero lo que no sabíamos es la corriente, que es la causa, es la fuerza, tú empujas con la fuerza y el efecto es los electrones que mueven. Bueno, pues ahora ya estamos empezando a montar sistemas para medir los electrones que mueven. Luego, en electricidad hay 2 conceptos básicos que son la fuerza, que la llamamos fuerza electromotriz, o voltaje. Y el otro concepto es la corriente. La corriente, que también la llamamos intensidad, y que son los amperios que pasan por los cables, o los millones de electrones que pasan por los cables en 1 segundo. Aquí, cuando estábamos hablando de circuitos hidráulicos, eran los litros por segundo. Cuando estamos hablando de corriente, son los amperios por segundo. ¿De acuerdo? Si son 5 amperios, son 5 millones de electrones por segundo. Eso nos da la unidad de medida de lo que pasa por un cable. Bien, quizás pueda ser un poco lío, pero por favor, veros el vídeo y entenderlo, porque aquí lo que